Elbaum. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué gustazo tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Varias cuestiones. Jorge, ustedes lo conocen, es referente del llamamiento argentino judío, es intelectual, escritor, analista de la realidad. Varias cuestiones para analizar con vos. En principio, lo más relevante, lo que tiene una contundencia muy fuerte, el sobreseimiento a quienes estaban acusados dentro del marco de la causa que investigaba el memorándum con Irán. Has escrito mucho del tema, has seguido mucho, fuiste uno de los primeros que marcó que había una intencionalidad política prácticamente en toda la causa desde que apareció. Digo, ¿cuál es el análisis que haces ahora? Dos análisis. En principio, que se utilizó una causa 6 años para perseguir políticamente, para criminalizar la política, específicamente a Cristina Fernández de Kirchner y también, obviamente, al hermano de Javier, a Héctor Timerman, a quien asesinaron. Y quiero subrayar eso. Sí. A Héctor Timerman lo mataron en Argentina, lo mató Bonadío, lo mató la DAIA, lo asesinaron los medios de comunicación hegemónicos, la trifecta económica, la trifecta mediática conformada por Clarín, La Nación, Infobae, que hicieron una campaña articulada de persecución y de convencer a la sociedad de que efectivamente acá había traidores a la patria. Esa fue la acusación original, que después fue desestimada por la Cámara. Pero traición a la patria es el crimen más grave que existe en el Código. Y sin embargo, esta operación jurídico-mediática se lanzó con una acusación de traición a la patria. Obviamente le costó la vida y también la cárcel. Yo pienso, ¿quién repara los 700 días de cárcel que vivió injustamente una persona inocente como Fernando Esteche? ¿Quién repara los 40 días de cárcel que tuvo Delía o que tuvo Carlos Zanini? ¿Quién repara la destrucción familiar que generó esas prisiones injustas? Y obviamente lo que generó políticamente en nuestro país fue, que ese fue el objetivo básicamente, es destruir el lazo entre una dirigente política como Cristina Fernández de Kirchner y las masas y las grandes mayorías populares. Bueno, fue para eso, tuvo dos objetivos. Por un lado, en positivo, para acordar con los huites y pagarle 10.000 millones de dólares, que se hizo en abril del 2016, y en negativo, para perseguir a toda esta gente, muchas de las cuales pasó mucho tiempo en cárcel. Son conceptos duros, yo comparto mucho de lo que decís. Cuando uno piensa en eso, también mira la justicia, ¿no? Porque uno dice, bueno, puede haber una intencionalidad de carácter político, puede haber incluso algún tipo de maniobra, pero si la justicia está atenta, eso no debiera haber pasado. Y sin embargo, pasó. Es que sectores de la justicia estuvieron atentos. Esta causa fue presentada en enero de 2015 por Natalio Alberto Nisman y fue desestimada por 7 magistrados. Y sin embargo fue, entre gallos y medianoches, recuperada a partir de un encuentro obvio entre fiscales de la Cámara de Casación, Boriski, Hornos, Macri y la DAIA, para volver a acusar a quienes estaban faltos de, obviamente, no había delito, que es lo mismo que dijo obviamente ahora el tribunal. Nunca hubo delito. ¿Cuáles eran los delitos que acusaba Nisman? Repasémoslo, porque si no, nos olvidamos. Primero, se quisieron bajar las alertas rojas. ¿Por qué no se bajaron? Nunca se bajaron. Nunca se bajaron, nunca hubo un pedido de bajarlo. Y más, el responsable de recibir cualquier pedido para bajar las alertas rojas, que era el jefe de Interpol, un hombre del FBI, no estamos hablando de un argentino, un cuadro político de seguridad del FBI que dirigía Interpol, dijo: de ninguna manera, el señor Nisman miente. Lo dijo el viernes 16 de enero del 2015, que es la razón fundamental por la cual Nisman empieza desesperadamente a pedir un arma y se termina suicidando el domingo a la mañana. Después que mira la tapa del diario de ese viernes, llama a una persona, a un excomisario que hoy está preso, que se llama Bogoliuk, para pedirle un arma. Le dice: estoy de Mar del Plata, no te la puedo dar. Llama a un custodio que estaba abajo: necesito un arma. No te la puedo dar, nunca te daría un arma. Llama a Logo Marcino, que comete el error, pobre de su vida, de ir a buscar un arma a su casa y traérselo. Y se suicida el domingo. De otra causa, que si hubiese alguna evidencia, lo hubiesen llamado a juicio oral. ¿Por qué?
hace 6 años no se lleva la causa de Nisman a juicio oral? Porque es una falacia, porque no hay homicidio, porque es un suicidio de acá a la China. Lo dijeron los peritos de la Corte Suprema y sin embargo seguimos dilatando porque el objetivo básicamente es ese freezer de oscuridad y ambigüedad que pretende criminalizar permanentemente a aquellos que tienen una política distinta al neoliberalismo. Vos describís muy bien en muchos artículos el mecanismo del lawfare, ¿no? Algunos lo llaman directamente persecución judicial, que tiene un componente político muy importante. ¿Eso sigue vigente en la Argentina o por lo menos los elementos que lo generaron hace algunos años están todavía en la justicia? Sí, yo ahora utilizo el concepto de criminalización de la política para tratar de que sea más claro y más transmisible en términos comunicacionales, ¿no? Es la criminalización de la política que se dio en toda América Latina, curiosamente, con todos los referentes y sus proyectos políticos que fueron en contra del neoliberalismo y la financiarización de la economía. Porque el tema de fondo, nadie quiere hablar del tema de fondo, es un tema económico, es un tema de intereses. ¿Cuáles son los intereses? Aquellos sectores rentistas que pretenden seguir haciendo dinero sin trabajar a través de las finanzas y aquellos proyectos políticos populares que pretenden invertir en el trabajo. Es el trabajo versus las finanzas. Bueno, lamentablemente los proyectos neoliberales que reivindican el rentismo y lo financiero buscan que todo lo que tenga que ver con los proyectos populares que apoyan la temática del trabajo terminen. Y eso pasó con Correa en Ecuador, con Lula en Brasil, con Evo Morales en Bolivia y con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Criminalización de la política. Jorge, te saco un poco de ese tema, pero en rigor nos quedamos, porque obviamente hay conectores. Yo arrancaba el programa mostrando a Martín Tetaz haciendo una especie de show-off de algo que uno puede tener distintos análisis, ¿no? ¿Te parece que de hoy uno puede tomar ese elemento y hacer un análisis un poquito de lo que está pasando en términos de la campaña, de la oferta electoral que hay y de algunos sectores de la sociedad que leen algunas cuestiones relacionadas con el neoliberalismo de una forma indulgente? Digo, ¿cómo estás viendo eso? Yo creo que hay dos elementos ahí. Primero, la vedetización de la política y la conversión de la política en un espacio de show muy menemizado de la época de los 90, que ha vuelto de la mano de Milei, de Tetaz, de armar de la política algo ajeno a la rigurosidad que implica la administración de las vidas de una sociedad. Pensar la política, digamos, desde la tradición filosófica clásica, la política es la ética de la polis, supone realmente cosas demasiado importantes para jugar en televisión tirando dinero, etc. Es decir, pensar la política como un show destruye la política. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente los sectores de la derecha argentina neoliberales están reivindicando su totalitarismo de mercado. Pensemos que en el 2015 el señor Macri, expresión acabada del neoliberalismo local, hablaba de que iba a haber cero pobreza, de que iba a haber más trabajo, de que iban a haber lluvia de inversiones. La gente se olvida de todo eso, ¿no? Bueno, pero mentía. Después incluso salía alguien como Sturzenegger a decir, a mí no me decían que no podía decir la verdad porque lo que íbamos a hacer, etcétera, etcétera, pagarle a los buitres, destruir la economía local, exterminar las pymes, etcétera. Bueno, es decir, el segundo elemento clave es que hay una derechización muy fuerte, una transparentización brutal de lo que pretenden hacer, y en ese sentido yo lo veo como positivo, ¿no? ¿En qué sentido? Porque se están viendo las caras realmente, o sea, el nivel de cero empatía con la pobreza, la brutalidad y la humillación de los sectores mayoritarios, etcétera, está en boca de aquellos que de alguna manera hoy defienden los proyectos de la derecha. Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, un gustazo realmente. Señor director, me paro, me voy al medio del estudio.